Mis hermanos, buenas noches y amigos que nos acompañan. Antes de reflexionar en la escritura en esta noche, vamos a orar una vez más para que el Señor nos guíe en esta noche. Soberano y eterno Dios, una vez más en esta noche delante de ti, por medio únicamente de Cristo, queremos exaltarte a ti, rendir todo culto, honra y adoración, porque solamente tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Tú eres el Dios santo, todopoderoso, omnipotente, majestuoso, admirable eres tú, Señor, incomprensible para nuestra mente tan limitada. Queremos en esta noche rendir culto, Señor, honra y honor únicamente a ti, porque tú, Señor, eres digno de recibir toda gloria, honra, alabanza, reverencia, Señor. Que en esta noche, al considerar tu palabra, Señor, hables a nuestros corazones conforme a tu propósito, como el Señor Jesucristo mismo lo prometió, que Él edificaría su iglesia. Que en esta noche tu buen espíritu, Señor, sea guiando la reflexión de tu palabra, que no sean palabras de sabiduría o de persuasión humana, sino que pueda ser yo una herramienta para ti, para proclamar, Señor, fielmente las verdades de tu palabra, Señor. Oramos para que los corazones también de aquellos que no han tenido un encuentro personal con Cristo, para que aquellas personas que no han nacido de nuevo, que Cristo no es el Señor y Salvador de sus vidas, pueda ser tal vez hoy esa noche en que tu Santo Espíritu sea convenciéndolos de la necesidad que tienen de Cristo, como todos, Señor. Padre, oramos para que tu palabra corra y sea glorificada, para que Cristo en esta noche sea presentado también, sea predicado y expuesto tu palabra, Señor, para que nosotros como tu pueblo seamos edificados y que nuestro corazón sea tierra fértil, sea tierra, Señor, dispuesta en donde caiga tu palabra y lleve mucho fruto, Señor, con el propósito de crecer en tu conocimiento, de madurar, Señor, un poco más, de conocer un poco más acerca de ti. Queremos pues rogarte, Señor, en esta noche la reflexión de tu palabra y ponerla en tus manos, Señor, agradecidos porque tú en gran manera eres bueno y nos permites este tiempo. Oramos por medio de el Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, en días pasados, un viernes ya hace bastante tiempo, estaba hablando acerca de la importancia de conocer la Escritura, de cuán importante es que nosotros nos acerquemos a la Biblia, porque es en la Escritura únicamente que nosotros encontramos al Dios no conocido que se ha revelado a nosotros. Es en la Escritura únicamente que nosotros encontramos la verdad absoluta en medio de este mundo que crea sus propias verdades, que está tan de patas arriba, que está tan vuelto loco hoy en día, tan embrutecido por causa del pecado. Tenemos la preciosa y eterna palabra del Señor que nos habla de la verdad que es Cristo el Señor. Y quisiera que fuésemos a Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a ir leyendo primera de Pedro, capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13 en adelante. Y quiero hoy hablar acerca de el deseo que tenemos que tener nosotros por la Escritura, el deseo que tenemos que tener nosotros por conocer la palabra del Señor. Y dice así, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y empieza la Escritura entonces hablándonos de algo que nosotros tenemos que hacer. Hay un llamado inicial en ese primer versículo y es estar preparados para algo particular que el Señor nos dice allí. Continúa el versículo número 14 y quiero leer estos pasajes hasta el 2, 3 para ir contextualizando un poco la idea. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Versículo 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ya vamos a continuar leyendo los versículos, pero notemos todas la cantidad de verdades que Dios nos refleja, nos muestra en estos cortos versículos. Nos habla el Señor acerca de la redención, nos habla acerca de la santidad de Dios y cómo nosotros también tenemos que vivir esa misma verdad. Nos condiciona en el versículo 17 que de la misma manera tenemos que conducirnos en esta tierra, que es un corto tiempo, con temor y temblor. Tenemos que conducirnos de una manera sabia. Y nos sigue diciendo también el versículo 19, esa obra que el Señor hizo, el precio que Él pagó por nosotros, sino con la preciosa, la sangre preciosa de Cristo. Y bueno, el término allí precioso no es algo como nosotros habitualmente lo usamos de belleza, sino de un valor incalculable. La sangre de Cristo tiene un valor incalculable, un precio altísimo y hemos sido rescatados. Y mediante Cristo hemos creído en el Señor, etcétera. El versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermanos, la palabra del Señor vive y permanece para siempre. Y es tan tremenda la obra que el Señor ha hecho que aquí también nos habla de algo bien particular y es la importancia de la unidad. Nosotros no somos, nosotros no somos enemigos unos con otros. Por el contrario, al entregar nuestra vida a Cristo, formamos parte también de la familia de Dios. Y miren lo que nos dice el 22. El amor fraternal no fingido, es decir, algo que no sea hipocresía. Amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Tal es el poder que tiene el Señor y su palabra que ha transformado nuestra vida, nuestra naturaleza y nuestros corazones, que son de por sí bien caídos y perversos. Versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Capítulo 2 versículo 1, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresías, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y quise leer todo ese texto para entender un poco más lo que implica en el capítulo 2 versículo 2. Empieza con una palabra, desead, y la forma en que esa palabra está dicha es en términos gramaticales en imperativo, o sea, no es una opción. Dios no nos está diciendo a nosotros si a ustedes les parece, si ustedes quieren, si se les antoja, deseen la palabra del Señor. No, el Señor no nos está diciendo eso. Nosotros tenemos que desear la palabra del Señor. Dios, aquí particularmente en este texto, no nos está diciendo el Señor, ustedes tienen que leer la Biblia, tienen que memorizarla, estudiarla, enseñarla. Obviamente, todo eso hay que hacerlo. Pero lo que nos recalca aquí el versículo es que tenemos que desearla. Y esa palabra desear implica un anhelo profundo por algo, algo que se desea profundamente. Y encuentra una definición más amplia o más profunda con la analogía que nos hace más adelante.
Es una necesidad supremamente intensa lo que nos dice aquí esta palabra. De allí la razón de la comparación. ¿Cómo debemos desear la palabra del Señor? Dice allí mismo, como niños recién nacidos. Ahora, ¿a quién se refiere el apóstol aquí por medio de la escritura? ¿Será que se refiere únicamente a nuevos creyentes? Porque hay otros pasajes que dice que debiendo ser ya maestros, somos como niños, etcétera, etcétera. Nos habla de otros escenarios donde también se utiliza algo parecido. Pero como hemos leído, aquí no se refiere a los nuevos creyentes. Se refiere a todo creyente, no importa si tiene una hora de creyente, 2 días, 3 semanas, 4 meses o 80 años, todo creyente que ha nacido de nuevo, todo creyente que es un verdadero hijo de Dios, tiene el mandato de desear la palabra del Señor. No es algo opcional, todos tenemos que hacerlo. Y bueno, pensando un poco también en esa imagen que el Señor nos da allí, en esa figura que Él nos muestra, como los niños recién nacidos. Bueno, yo soy padre de dos pequeños bebés, como muchos saben, no todos, y sabemos cómo es un niño cuando tiene hambre. Miren, nosotros podemos tener un bebé que quiere pucheca, que quiere seno, y nosotros podemos ponerle juguetes, podemos ponerle música, podemos ponerle lo que le pongamos y ese niño no va a hacer sino otra cosa más que gritar. Ellos han nacido, ¿cierto? El Señor les ha puesto ese sistema bien maluco que les recuerda a los papás que tienen hambre, particularmente los míos que no lloran, sino que gritan. Yo sé que se siente eso. Ellos es un desespero, ellos no encuentran alivio, uno los puede cargar, uno puede querer jugar con ellos y a veces mi esposa se preocupa normalmente mucho por ellos, que estén bien vestidos, que la cobija, que la ropa, que la camisita de las figuritas y una cosa y otra. A los bebés no les importa nada de eso. Al bebé no le importa si le puso la manta que le dio la abuela, si tiene el pantalón que le dio la tía. Cuando el bebé tiene hambre y quiere seno, no quiere sino la leche de su mamá. Y notemos justamente esa idea que la escritura nos narra. Como niños recién nacidos. Un niño recién nacido, justamente, bueno, eso que tienen es que pegarlo inmediatamente al seno, ¿cierto? Y es la única manera que el niño se calma. Inclusive a veces no necesariamente tiene hambre, pero quiere estar ahí pegado. Pues de la misma manera, nosotros tenemos que desear esa palabra del Señor así. Es todo un reto particular para nosotros porque nosotros con facilidad deseamos cualquier otra cantidad de cosas. Nuestros anhelos, nuestros afectos, nuestros deseos, fácilmente los ubicamos en lo que yo quiero. Y Dios nos está diciendo aquí que todos aquellos que han purificado sus almas por la obediencia a la verdad, todos aquellos que han sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, tenemos el mandato de Dios de desear la palabra del Señor. Y vamos a ver unos pasajes para también ver un poco cómo la escritura no es solamente, a veces podemos tener una vida, no sé, ritualista, religiosa en relación con el estudio de la Biblia. A veces simplemente leemos la Biblia por callar nuestra conciencia, como que sí, hay que leer la Biblia, hice el devocional y listo. Pero olvidamos el valor que tiene realmente la Biblia. Hermanos, la Biblia es un verdadero tesoro. La Biblia es algo muy valioso y precioso. Y Gerson me ayuda a proyectar unos versículos que tengo varios aquí, como son tantos, Gerson me ayuda a proyectarlos, me hace el favor. Salmo 119, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. Miren la expresión del salmista. Fácilmente uno en su humanidad se goza en riquezas y en otra cantidad de situaciones, pero aquí dice que se goza en el camino de sus testimonios más que todas riquezas. Ahí mismo en el 119, el versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y eso sí que deja mucho que reflexionar.
cómo el salmista tenía no tal vez el hambre que tenía, que puede tener un bebé, sino un quebrantamiento por desear la palabra del Señor. Versículo 24. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Versículo número 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. En el último, el 92, por favor. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mis hermanos, la palabra del Señor es una delicia para nosotros. La palabra del Señor es consuelo para nosotros, es ánimo, es aliento, pero fácilmente queremos encontrar ánimo, queremos encontrar aliento o apoyo en cualquier otra cosa y no en donde deberíamos encontrar. Ahora bien, podemos también pensar, Dios nos ha dado a nosotros el mandamiento que tenemos que desear la Escritura, pero ¿cómo puedo yo personalmente cambiar mis deseos? No, es que es imposible que yo desee algo que yo no quiero. ¿Cómo querer algo que yo no quiero? Pues bueno, hay otro punto también interesante, es que Dios nos ha capacitado a nosotros, como dice el versículo 23 en Primera de Pedro, aquellos que han sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, han sido capacitados por Dios para hacer lo que Dios ha demandado. Nosotros como creyentes no tenemos excusa alguna para no obedecer a Dios. No podemos decir, no, es que yo no quiero por tal cosa, por tal otra razón, sino que nosotros hemos sido capacitados, dotados por Dios para poder hacer lo que Él nos ha mandado. Y particularmente en este aspecto nosotros tenemos la capacidad. No es solamente orar. Algunos podrían decir, no, vamos a orar para que nos dé deseo de leer la Biblia. Podemos pasarnos toda la vida orando y tal vez nunca tengamos ese deseo por la escritura. El hecho que la escritura también nos dice es que tenemos que indiscutiblemente orar, pero también acudir a ella. Y tengamos en mente el ejemplo de la leche materna. La leche materna produce en el bebé qué cosa? Que él vaya progresivamente creciendo. Pues asimismo, la leche espiritual, que es la palabra del Señor, produce en el creyente que vaya creciendo de forma gradual. Si un niño no crece, es porque hay algo malo, es porque algo raro está pasando. Si nosotros como creyentes no estamos creciendo, es porque algo malo está pasando. Yo no puedo pretender crecer espiritualmente, madurar espiritualmente, únicamente orando. Si la palabra de Dios no es mi alimento, pues yo voy a ser un bebé desnutrido, un niño recién nacido que no se ha alimentado y que está en grave peligro. Un niño recién nacido que no coma es peligroso. Puede, nos decían en el hospital que tenía que pegarlo a la pucheca porque si no podía sufrir de azúcar en la sangre y cualquier otra cantidad de complicaciones. Un creyente que no se alimenta por la palabra de Dios es un creyente que está en un peligro tremendo. Lucas capítulo 24, versículo 32, tenemos un ejemplo de cómo por medio de la misma escritura se va formando en nosotros el deseo de conocerlo cada día más y más. Lucas 24, 32, y dice así, y se decían el uno al otro, esto ocurrió después que el Señor Jesús fue crucificado y resucitó, y se le apareció a sus discípulos sin saber ellos qué eran, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? Mientras que nos hablaba en el camino y cuando nos abría qué las escrituras, particularmente no mientras orábamos, no mientras charlábamos, no mientras compartíamos, sino mientras nos abría la escritura. Si nosotros nos exponemos intencionalmente a la Biblia, si nosotros acudimos a las escrituras, oramos con diligencia y acudimos, pues mis hermanos, ese deseo va a hacerse manifiesto en nosotros. Vamos a querer conocer más al Señor, vamos a querer estudiar más la escritura.
pero si simplemente lo hacemos como para callar nuestra conciencia, como para decir, sí, hoy hice el devocional, pero no me acuerdo ni qué leí, tal vez oré, pero no sé ni qué estudié, difícilmente se va a producir en nosotros ese deseo sincero y genuino de la escritura. Y volviendo nuevamente a Primera de Pedro en el capítulo 2. Bueno, en el capítulo 1, el versículo 23, pensemos lo siguiente, teniendo en cuenta la imagen que la escritura, la analogía, la comparación que Dios nos da de cómo el niño recién nacido desea la leche. Mi esposa dio a luz un bebé. ¿Quién amamanta a mi bebé o al bebé? Mi esposa. No lo amamanta una vaca, no lo amamanta otra persona, ninguna otra criatura. Pues de la misma forma, aquellos que han sido renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, es esa misma palabra la que nos alimenta a nosotros y nos hace crecer. Es la Biblia, mis hermanos, y no y solamente la Biblia, justamente como dice allí en el versículo 23. Hemos sido renacidos de un nacimiento incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y de forma general, toda genuina conversión a Dios ha estado indiscutiblemente en la palabra de Dios. Digo de forma general porque Dios puede salvar al que quiera de la manera que quiera. Pero ¿cómo conocí o cómo conocimos nosotros al Señor? ¿Cómo conocimos la verdad de Cristo y su evangelio? Yo no me lo soñé. A mí hubo una persona que me predicó acerca de Jesucristo y la necesidad que tenía yo de él. ¿Y de dónde salió esa verdad? De su palabra. Asimismo, nosotros conocimos al Señor por las verdades de su palabra y es la palabra de Dios que Él nos ha dejado para que nosotros nos alimentemos, para que nosotros crezcamos en Él. Es la Biblia y solo la misma Biblia. La misma palabra de Dios, la misma palabra que Dios usa para dar vida, es la misma que usa para sustentar esa vida. Hermanos, ¿queremos conocer a Dios? ¿Queremos ver que Dios sobre en nuestras vidas? ¿Queremos crecer espiritualmente? Necesitamos volvernos a la palabra del Señor, porque es ahí y no en comentarios, es ahí y no en supuestas revelaciones que vamos a conocer únicamente al Dios vivo y verdadero. Es solamente ahí. Y particularmente, bueno, uno quisiera, como no, tan chévere que Dios nos hablara, se nos manifestara, pero ya lo ha hecho por medio de la Biblia. Y hay muchos hoy en día que buscan y quieren desesperadamente revelaciones y que Dios les hable y cualquier cantidad de cosas. Pero ¿saben? Hay un pasaje que me llama mucho la atención en Primera de Reyes 19, pensando en eso justamente. A veces pensamos que es que Dios se manifiesta de formas estrepitosas, de formas. Primera de Reyes 19, se me perdió el versículo, pero es el versículo que dice, Él le dijo, sal y fue fuera, ubícalo, por favor. El 11, gracias. Y vamos a leerlo un momento. Y me llama mucho la atención por eso. Le dijo, hablando pues al Señor el profeta, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Y pausemos un momento. Cualquiera diría, uff, un viento terrible, estrepitoso, un estruendo, ese definitivamente es la manifestación que queremos de Dios. Ese tiene que ser Dios. Se escuchó un estruendo, es algo milagroso, es algo sobrenatural. Pero ¿qué dice el mismo versículo? Pero Jehová no estaba ahí. Continúa diciendo. Y tras el viento un terremoto. Diría, no sé, es una manifestación de Dios. Es algo sobrenatural, un terremoto, se cayó lo que sea. Pero ¿qué dice el versículo? Pero el Señor no estaba ahí. Continúa, Jesús. Y tras el terremoto, un fuego, ¿cierto? Fuego. Hoy en día que hablan mucho de eso y de avivamiento y de fuego y muchos dirían, no, ahí sí está el Señor. En ese fuego tiene que estar. Pero ¿qué dice la Escritura? Jehová no estaba en el fuego. Y miren cómo termina el versículo. Y detrás de todas esas manifestaciones
un silbo apacible y delicado. Mis hermanos, el Señor no estuvo en ninguno de esos eventos o su manifestación. Él estaba en el susurro suave y apacible. A Dios lo encontramos, mis hermanos, en el susurro suave y apacible de su palabra, porque es en la Biblia y solo en la Biblia que vamos a conocer a Dios. Tal y como lo dice el salmista, y también lo dice ahí más adelante en Primera de Pedro, en Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él, dichoso el hombre que confía en él. ¿Cómo podremos nosotros gustar y saber si Dios es bueno? ¿Cómo podremos nosotros ver las preciosas y grandes promesas que Dios tiene? Inclusive, ¿cómo podremos conocer nosotros más a Dios? Únicamente en la Escritura. Y esta leche espiritual que nos habla la Biblia, su palabra, no solamente nos ha permitido conocerlo, nacer de nuevo, sino que también la ha dispuesto para que lo conozcamos. Si nosotros, bueno, hemos visto que tenemos el mandato de desear la palabra del Señor, que tenemos que hacerlo. Hemos visto el apetito que tenemos que tener por la Escritura. Ahora, ¿qué es lo que nos impide a nosotros en estos minutos que quedan? ¿Qué es eso que nos impide a nosotros tener ese deseo por la palabra del Señor? Pues el mismo capítulo 2 versículo 1 nos dice, mis hermanos, nosotros no tenemos deseo por la palabra y tenemos que sacar de la lista el tiempo. La Biblia no está nombrando el tiempo. Eso que decir es que yo no leo la Biblia porque no tengo tiempo, eso es mentira. Hay un pensamiento que dice John Piper que me llamó bastante la atención y dice, las redes sociales tienen un propósito eterno en Dios, demostrar que era mentira que no teníamos tiempo para Él. Un pensamiento bien tremendo, pero cierto. Fácilmente nos autoexcusamos, no, es que yo no leo la Biblia porque es que no me queda tiempo. Pero mis hermanos, no nos engañemos, que por tiempo no es. Porque fácilmente sacamos tiempo para ver redes sociales, para ver cualquier cantidad de cosas, series, películas, lo que sea, fútbol. No es que el fútbol sea malo, pero sacamos tiempo y priorizamos cualquier otra cantidad de cosas y no para la palabra del Señor. Lo que nos dice allí en el capítulo 2 en el versículo 1, desechando pues qué, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Y esto es un listado de cosas que nos impide a nosotros tener ese deseo. Pero ¿qué tienen en común todo este listado? ¿Cuál es la particularidad? Y es que podríamos decir que todos estos son pecados relacionales que atentan contra el amor, como dice allí más adelante, para el amor fraternal no fingido. Nosotros tenemos el mandato del Señor de procurar estar en unidad. Yo no puedo desear la palabra del Señor si yo estoy aborreciendo a mi hermano. Yo no voy a desear la palabra del Señor, como dice aquí, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía y detracciones. ¿Contra quién se comete eso? Contra los hermanos. Son pecados relacionales y eso va a menguar indiscutiblemente mi deseo. Si yo tengo algo contra un hermano, yo no voy a ir a la Biblia porque Dios me va a confrontar que eso no está bien. Y entonces simplemente dejo de ir a la escritura, porque para nuestro corazón torcido, rebelde, terco, es simplemente más fácil evitar eso que confesar el pecado y apartarnos de él. Es más fácil eso que tal vez ir donde el hermano, agachar la cabeza y decir, hermano, perdóneme, discúlpeme o lo que sea que haya que hacer. Pero nosotros, estos pecados, nos impiden a nosotros ese deseo que tenemos que tener por la escritura. Bueno, y eso es algo que el texto nos dice, pero también si nosotros no nos ejercitamos en la lectura de la palabra, en la oración, pues tampoco. Podríamos resumirlo de la siguiente manera. No actúen de ninguna manera que sea contrario al amor fraternal, porque eso afecta nuestro apetito por la palabra del Señor. Y podemos, o hemos escuchado, no es que yo no lo puedo perdonar.
pues que yo no puedo tal cosa. No, no queremos. Porque como lo vimos, Dios nos ha capacitado a nosotros para hacer lo que Él dice que tenemos que hacer. Y si nosotros no lo hacemos, el problema no es de Dios, el problema es nuestro. Porque no es que no podamos, es que no queremos. Es que no queremos avanzar, es que no queremos volver nuestro corazón al Señor, es que no queremos renunciar a un pecado, es que no queremos hacer mucha cantidad de cosas. Y como último punto, cuando nosotros comemos, regularmente lo hacemos 3 veces al día, por lo general. Yo no voy a comer, por ejemplo, esta noche, voy a decir, voy a empacharme, voy a comerme una bandeja paisa, voy a comer una cantidad de cosas y ya no voy a necesitar comer nunca más, porque eso es falso. Necesitamos estar alimentándonos. Pues pasa lo mismo con la palabra del Señor. Yo no puedo pretender que un día a la semana yo me lea todo un libro de la Biblia y que eso sea suficiente para el resto de mi vida. Así no funciona. La Biblia es un alimento que nosotros necesitamos que estar consumiendo, es esa leche espiritual que necesitamos que estar tomando, porque de la misma manera que la leche materna, bueno, la leche materna le pasa al bebé organismos vivos, anticuerpos y cosas que le ayudan al bebé a tener un desarrollo normal, un sistema inmunológico normal y una cantidad de cosas, pues de la misma manera la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, nos va a dar a nosotros las herramientas para vivir una vida cristiana saludable y adecuada. ¿Cómo sabría yo cuando algo que me están diciendo no es sana doctrina, cuando algo que me están diciendo es falso, si yo no me alimento de la leche espiritual? Si yo no he sido alimentado, si yo no tengo los anticuerpos, por decirlo así, anticuerpos espirituales, pues fácilmente va a estar tomando no la leche espiritual no adulterada, sino otro tipo de leche. Y eso finalmente pues va a traer sus consecuencias. Mis hermanos, que podamos considerar estas cosas para el propósito que dice allí mismo en 1 de Pedro capítulo 2, para que por ella crezcáis para salvación, para que nosotros crezcamos en el conocimiento del Señor, para que lleguemos a la madurez que Dios quiere que nosotros lleguemos, para que no seamos niños fluctuantes, como dice la Escritura, para crecer. En este sentido, sí tenemos siempre que ser bebés recién nacidos con el deseo de la palabra de Dios. No en el modo de pensar, no en el desconocimiento de la Biblia, sino en el deseo insaciable por la palabra del Señor. Que ninguna otra cosa nos satisfaga, mis hermanos, más que la palabra del Señor, porque es viva y eficaz. Vamos a darle gracias al Señor. Nuestro buen Señor y Dios, queremos darte gracias por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, es más cortante que espada de doble filo, Señor. Gracias porque es en tu palabra y solo tu palabra que tú te revelas a nosotros. Es en tu palabra que Cristo es mostrado. Es solamente tu palabra la que nos hace crecer, madurar, la que nos da las herramientas para nosotros poder llevar la vida a cabo que tú quieres que nosotros tengamos. Es tu palabra y solo tu palabra, Señor, la que nos dará a nosotros las defensas, la que nos permitirá hacer, como dice la Escritura, hacer columna y baluarte de la verdad, pero debemos conocer esa verdad. Señor, ayúdanos para que en nuestro corazón el deseo nuestro sea cambiado, sea transformado, no por deseos vanos, pecaminosos y vacíos, sin sentido, sino por el deseo insaciable de sumergirnos en tu palabra, por el deseo insaciable y genuino, Señor, de querer escudriñar tu palabra, de poder, de querer conocerte a ti por medio de ella, Señor. Padre, gracias porque la palabra que tú nos has dado nos ha permitido conocer a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y esa misma palabra que tú nos has dejado nos sustenta y nos ayuda a crecer y a madurar, Señor. Y es suficiente para todos los asuntos que tenemos que tener. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a considerar estas cosas. Ayúdanos a considerar la necesidad que tenemos, Señor, de tu palabra y que de esa misma manera la anhelemos, la deseemos y crezcamos, Señor, cada día más en el conocimiento tuyo. Queremos pues orar a ti, Señor, todas estas cosas, agradecidos y entregándolo todo en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.